En los últimos meses, miles de personas han decidido cancelar o retrasar su viaje a Japón. No por una guerra, ni por una alerta sanitaria, ni por una catástrofe confirmada. Lo han hecho por un cómic. Un manga publicado hace más de 20 años que, según muchos lectores, anticipa un gran desastre natural próximo. El libro se titula El futuro que vi y su autora es Ryo Tatsuki, una dibujante japonesa que asegura haber plasmado en viñetas sueños que con el paso del tiempo se han cumplido. O al menos eso creen sus seguidores. Sus visiones incluyen terremotos, tsunamis, pandemias y muertes de personajes famosos. Una obra que se ha colocado en el centro del debate entre superstición, miedo colectivo y ciencia. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Explora las profecías más famosas de la historia y descubre cuáles se cumplieron y cuáles no. Oráculos y profecías. Desentraña mitos, enigmas y nuevas evidencias con una mirada crítica y actual. Disponible desde el lunes 9 de marzo en National Geographic Now. Para entender por qué un manga está influyendo hoy en las decisiones de viaje de miles de personas, tenemos que retroceder hasta 1999. En aquel año, Ryo Tatsuki publicó Watashi ga Mita Mirai, traducido como El futuro que vi. No es un manga convencional, no cuenta una historia lineal ni tiene un argumento clásico. El libro es, en realidad, una recopilación de sueños. Sueños que la autora afirma haber tenido a lo largo de los años y que decidió anotar y dibujar. Algunos aparecen representados en viñetas, otros se explican en forma de notas escritas, algunos de ellos los tiene en una fecha determinada y se cumplen exactamente ese mismo día, pero años después. Cuando se publicó en 1999, el manga pasó bastante desapercibido. No generó polémica, no se convirtió en un éxito inmediato, ni provocó debates públicos. Fue un título más dentro de un mercado enorme y muy competitivo. Nada hizo pensar que décadas después se iba a convertir en una obra de culto. Todo cambió en marzo de 2011. Entonces, Japón sufrió un terremoto de magnitud 9 frente a la costa noreste del país, que provocó un tsunami devastador y el accidente nuclear de Fukushima. Y tras el desastre, algunos lectores recuperaron la obra de Tatsuki para señalar un detalle inquietante. En la portada del manga aparecía la frase «Gran desastre en marzo de 2011». A partir de ese momento, la obra se reinterpretó. Lo que antes era un relato personal pasó a considerarse una supuesta predicción. Es importante subrayar algo. El manga no describió con precisión científica el terremoto ni el tsunami. No había datos técnicos, ni localizaciones exactas, ni magnitudes. La simple coincidencia de la fecha es suficiente para que se construyese un relato posterior. El de Ryo Tatsuki lo vio antes. Hay que entender que Ryo Tatsuki llegó al manga tras un accidente de tráfico cuando tenía 17 años. Durante su recuperación empezó a dibujar y con el tiempo se convirtió en mangaka. A partir de ahí comenzó a anotar sus sueños de forma sistemática, aunque ella no los interpretó como mensajes místicos, sino como experiencias personales difíciles de explicar. De hecho, tras publicar El futuro que vi, Tatsuki se alejó del mundo del manga. No construyó una carrera mediática alrededor de sus visiones ni buscó notoriedad. Durante años, su nombre apenas circuló fuera de ciertos círculos de lectores. Sin embargo, adivinó la muerte de Freddie Mercury e incluso la de Lady Di con fecha exacta. Y hace relativamente poco, en 2021, la editorial decidió reeditar la obra bajo el formato de versión completa. En esta nueva edición se incluyó un nuevo relato. Uno que hablaba de un gran desastre natural marcado para el 5 de julio de 2025. Según esas notas, el origen del terremoto comenzaría en el lecho marino entre Japón y Filipinas, capaz de generar un tsunami de dimensiones mayores al de 2011. La reedición incluso incluyó un mapa con el supuesto epicentro, obtenido a partir de imágenes de satélite. Este añadido reactivó el interés por el manga y disparó su difusión en redes sociales. El libro vendió cientos de miles de ejemplares y se tradujo a otros idiomas. Y empezó un run-run porque si ya acertó una vez, puede volver a hacerlo. Y aquí entra en juego el efecto de contagio. No hace falta creer firmemente en la profecía. Bastaba con pensar por si acaso. El impacto no fue teórico. Las agencias de viajes confirmaron una caída notable en las reservas hacia Japón, reduciendo las frecuencias de vuelo. Muchos viajeros no expresaron un miedo directo al terremoto,
sino a la idea de quedar atrapados en un país extranjero en medio de una emergencia. Y sin embargo, los datos globales y la realidad de que no ocurrió el terremoto cuentan otra historia. Japón sigue recibiendo cifras récord de turistas desde Estados Unidos, Australia o Europa. El miedo existe, sí, pero no es uniforme. Los sismólogos lo repiten desde hace décadas. Predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto es imposible con la tecnología actual. Se pueden identificar zonas de riesgo, calcular probabilidades a largo plazo, pero no fechas concretas. Japón convive con esa realidad a diario. Está situado en una de las zonas sísmicas más activas del planeta y precisamente por eso ha desarrollado algunos de los sistemas de prevención y respuesta más avanzados del mundo. La propia Ryo Tatsuki ha pedido que no se interpreten sus sueños como advertencias literales. Afirma que su intención nunca ha sido generar pánico. Defiende que si su obra sirve para algo es para recordar la importancia de la preparación y la prevención ante desastres naturales reales. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra. ¿Por qué este tipo de relatos nos afecta tanto? Y la respuesta la encontramos en que nos ofrecen una ilusión de control ante fenómenos imprevisibles. Y sobre todo porque solemos recordar los aciertos aparentes y olvidar los errores. Las predicciones vagas permiten reinterpretaciones posteriores. Cuando algo coincide, se refuerza el mito. Cuando no, se descarta. Y quizá esa sea la verdadera historia detrás de El futuro que vi, la de cómo reaccionamos ante la incertidumbre. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Explora las profecías más famosas de la historia en Oráculos y Profecías, disponible desde el lunes 9 de marzo en National Geographic Now. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.